Este espacio es presentado por Escuela Superior de Danza Cristina Gutiérrez, Prodanza Carabobo, El Sistema, Música para Todos, Ritmo y Movimiento, Raíces y Cultura, Viva Flamenco, Escuela de Danza Manuel Rojas, jcovers.com, El Pod Studio. Bueno, y hoy estamos en este nuevo capítulo de ¿Y tú qué bailas? Y tenemos a una persona muy querida invitada en el día de hoy, que es alguien que para mí es un gran orgullo definitivamente tenerlo acá conmigo. Y no voy a decir quién es, simplemente le vamos a preguntar, ¿y tú qué bailas? Bueno, agradecido por estar aquí en este podcast. Me gusta mucho esta iniciativa. Y bueno, ¿respondo la pregunta o respondo? Necesito que digas quién eres. Ok. Yo voy a decir, bueno, yo bailo esto y esto. Bueno, mi nombre es Brian Barrios, soy bailarín de ballet clásico. Y... soy bailarín de ballet clásico. Eres bailarín clásico. Muy bien. Pero no baila pegado, nada. Baila de todo, definitivamente. Sí, bueno, soy un bailarín más integral. Actualmente me dedico al ballet clásico, pero he pasado por la danza nacionalista, la danza contemporánea y bueno, ahorita que me dedico a ser bailarín clásico. Cuéntanos cómo fueron tus inicios. ¿Qué fue ese gusanito que te hizo a ti bailar? ¿Por qué? Yo bailo desde que tengo conciencia. Realmente no tengo un recuerdo en mi cabeza de comenzar a bailar a partir de, o mi mamá fue a llevarme a, no. Desde siempre, yo siempre estuve bailando, siempre estuve en unas danzas y eso viene de familia. Mi papá y mi mamá fueron bailarines, se conocieron bailando en la universidad. A ellos le exigían, aparte de la carrera que estaban estudiando, hacer una actividad extra. Mi mamá obviamente siempre ha sido apasionada por el baile, porque perteneció a una banda show antes y bueno, sí, su actividad extra fue el baile. Y a mi papá le gustaba el teatro. Y en ese momento en las danzas de la universidad estaban haciendo una danza teatro. Y bueno, él dijo, aquí fue. Y cuando llega ahí, le fue buenísimo al principio, pero ya después hubo un momento que solo era baile, y dijo, ya va, esto no es lo mío, ¿no? Hasta que llegó mi mamá. O sea, duró como ese tiempo hasta que llegó mi mamá y bueno, la conoció, se enamoraron, se hicieron muy amigos, luego se casaron y me tuvieron a mí y a mis hermanos. Entonces, desde que yo estoy en la barriga de mi mamá yo bailo, claro. Porque mi mamá iba a sus presentaciones embarazada sin saber que estaba embarazada y bailaba su tambor y bailaba sus cosas sin saber que estaba embarazada. Danza nacionalista. Yo siempre estuve como mezclado en el tema del baile. Tengo recuerdos muy vagos, estaba muy pequeño, 2 años, 3 años, o sea, uno en esa edad tiene como la memoria muy, muy difusa. Y me acuerdo que mi mamá me ponía en el escenario, me ponía en la esquina, en las culisas, en las cortinas, en los backings, me ponía en una esquina mientras ella bailaba, yo estaba ahí viendo el espectáculo. No te sé decir qué sentía, pero siempre me veía, o sea, siempre me gustaba lo que estaba viendo, siempre fui atraído por eso, lo que yo veía, siempre me hacía sentir cosas. Yo recuerdo en una ocasión cuando conocí a tu mamá, tuve la fortuna de a través de Prodanza Carabobo conocer a tu mamá que se acercó para participar en Prodanza y me pidió que fuera a ver a su hijo que iba a participar en un festival. Y yo fui hasta allá y estabas tú con una niña de Un Nuevo Amanecer. Uh-huh. Preparando una coreografía de un muchacho que además me pareció después excelente coreógrafo y a mí lo que me sorprendió fuiste tú. Me sorprendió verte bailar y creo que de inmediato le dije a tu mamá, él tiene que estudiar ballet clásico. ¿Qué recuerdas tú de ese festival en el que tú eras una personita de 11, 12 años? Sí, más o menos. Fue mi primera competencia, bueno, no, como solista, como bailarín solista, que fue mi primera competencia y tengo muy bonitos recuerdos porque fue, o sea, una competencia que me hizo tener retos. Ajá. O sea, yo solamente bailaba nacionalista y en esa competencia particularmente te hacían llevar
otros géneros, como el contemporáneo y la danza folclórica. Me acuerdo que el maestro Jesús Ramos montó una coreografía sobre un Pierrot enamorado de la luna, y fue mi primera coreografía contemporánea a la cual yo bailé, y eso fue un gran reto, lograr eso. Afortunadamente, bueno, debido a mi esfuerzo, obtuve el primer lugar de esa noche contemporánea, y luego en la noche nacionalista fue algo totalmente distinto, porque no fue esa presión que yo tenía como algo que no dominaba, sino ya cuando hice el género nacionalista, que era algo que yo dominaba, me lo disfruté de tal manera que, y sobre la coreografía que ya yo tenía ensayada, hice cosas nuevas en que me surgieron en el momento. Claro. O sea, no fue como que lo tenía planificado, fue que de repente tenía un paso y yo me inventé otra cosa sobre ese paso, y yo decía, ¿qué estás haciendo? Pero al final, ¿qué estás haciendo? Era que yo estaba haciendo el personaje y estaba sintiendo la danza de verdad. Estabas creando. Estaba sintiendo la danza de verdad. Entonces, claro, esa competencia me cambió mucho la vida, porque, bueno, tuve la oportunidad de conocerlo a usted. Luego tuve la oportunidad de ir a otras competencias y aparte de darme a conocer. Y para mí fue magnífico esa experiencia. De verdad que fue una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida. Yo toda la vida bailé. Mi mamá tiene una agrupación de danza y ahí fue donde yo me formé. Y nada, al final yo siempre supe que todos tenemos un propósito de vida. Hay gente que tarda más en conseguirlo, pero toda mi vida yo supe que mi propósito de vida estaba ligado a la danza, siempre. ¿Y cuándo descubriste que quizás el ballet, después de haber estado toda tu vida haciendo danza nacionalista de la mano de tu mamá, que el ballet podía ser realmente tu pasión? Yo no lo sabía, eso sí no lo sabía. Yo, de hecho, yo miro hacia atrás y digo, jamás en la vida me hubiese imaginado que yo iba a terminar siendo un bailarín clásico. O sea, todos menos un bailarín clásico. Sin embargo, cuando yo estaba en presencia de una bailarina clásica, o alguien que hacía ballet, o alguien que tenía un tutú o unas puntas, mi comportamiento se cambiaba radicalmente. Yo me comportaba distinto, era como que estaba la reina Isabel. Claro. Así me sentía yo. Y entonces yo me veía con esos trapos de negros y cosas de danza nacionalista, o mis botas para bailar joropo o lo que sea. Y yo veía en la misma presentación, yo me sentía distinto. Es que tú querías ser un príncipe. Yo no lo sabía. No, bueno, yo siento que luego que usted me invitó a hacer clases en su escuela, que me dio una beca para estudiar ballet, a mí se me complicó mucho en ese momento porque yo estaba saliendo del sexto grado y iba a entrar en primer año. Y me fui a estudiar en un colegio militar. Eso fue buenísimo. Fui a estudiar en un colegio militar porque yo quería. Claro. O sea, no fue porque fue impuesto por mí. No. Yo quería estudiar en ese colegio militar. Aparte de eso, hacía karate. Era cinta marrón en karate. Ya iba a pasar a cinta negra en karate. Bailaba en la academia de mi mamá. Y aparte, empecé a hacer clases con usted. En ese momento yo no pude continuar porque era muy difícil a nivel de logística. Pero esas 2-3 clases que vi con la maestra Irene, me acuerdo clarísimo de ella y de ella, de su carácter, de lo que me enseñó y todo lo demás, fueron inolvidables en ese momento. Yo me fui, estudié en mi colegio, me gradué, todo lo demás, y en quinto año fue que yo intenté volver. Ajá. Volví a tocar la puerta en la escuela. La maestra obviamente me dijo, perfecto, claro que sí, ven cuando tú quieras, esta es tu casa. Y en ese momento, claro, para un bailarín siempre es importante hacer clase de ballet, porque del ballet sale todo. Y eso me di cuenta yo que estuve en todo, o sea, en la mayoría de los géneros, contemporáneo, nacionalista, me di cuenta que el ballet nutre todo, es la matriz para todas las demás cosas. Entonces, yo siempre tenía ese interés en hacer clase de ballet, pero no como que me voy a dedicar a ser bailarín clásico. Yo llego a la escuela y en ese momento estaba montando un ballet que se llama Corsario. Yo no tenía ni idea de qué era el ballet Corsario, ni de qué me estaban hablando. Yo no sabía, no tenía ni idea. Y yo me pongo a investigar.
Y entonces puse en YouTube ballet El Corsario. Entonces me salió de Lady VT con Julie Kent, Ángel Corella y Ethan Eiffel, un video muy famoso de ellos sobre el Corsario, y fue como si estuviese viendo una película, y yo me senté a ver esa película y a mí se me salía la baba de ver eso ahí en YouTube, y la calidad de los bailarines y la producción y la historia, la trama, todo. Y eso me hizo mover algo aquí, que yo el día siguiente llegué a la escuela con el ballet aprendido entero. Ya yo sabía de todo y discutiendo. El ballet se trata sobre esto y Corsario es este y el personaje es este y todo eso. Yo creo que desde ese momento, en lo que vi en esos bailarines y en lo que yo vi, lo que yo podía lograr con mi cuerpo y lo que podía hacer sentir, como me hicieron sentir esas personas a mí a través de una pantalla, yo dije, quiero estudiar ballet más a profundidad. Y fue donde me enamoré un poco más del ballet y empecé como más disciplinado y focalizado en lo que quería hacer. Y fue donde como a tomármelo mucho más en serio. ¿Cuándo tú tomas la decisión de saltar, de irte a Caracas, de audicionar en el Teresa Carreño? Sé que pasaste por Margarita, de la mano de la maestra Marta Índico. Yo estudiaba arquitectura, o sea, insisto, yo siempre me veía bailando, pero no me veía dedicándome profesionalmente como lo hago ahorita. Y yo terminé mi 5º año y ahí mismo hice el curso introductorio de la Universidad José Antonio Páez, de 300 aspirantes que habían para la carrera de arquitectura. Yo quedé de 17. O sea, siempre he sido aplicado a mis estudios y empecé a estudiar arquitectura, pero siempre seguí haciendo ballet. Luego llegó un momento donde me empecé a enamorar cada vez más, y dije, no, ya va. O sea, esto que yo estoy sintiendo no es normal. Entonces fue donde yo investigué más sobre el tema. Conocí al maestro Rumen, porque lo había conocido en la escuela años anteriores. Y fue donde yo dije, yo me quiero formar. Ahí fue donde tomé la decisión. Pero, o sea, yo. Claro. Una cosa es lo que uno quiere y una cosa es lo que se puede hacer, ¿no? Al final. Entonces yo quería formarme como bailarín profesional. Y veía que era lo más lejos que yo podía llegar, como los bailarines de YouTube. Y entonces empiezo a indagar con mis maestros de la danza, a ver si yo tenía posibilidad de convertirme en un gran bailarín, porque si no me hubiese quedado estudiando arquitectura. Y en ese momento mi maestra era la maestra Adriana Palacio, y hablé con ella. Hasta una profesora en la universidad, que ella fue bailarina en una época, nos echó ese cuento. Yo le pregunté que por qué dejó de estudiar, y ella fue la que me hizo entrar de razón y me dijo, yo no tenía vida en esto. O sea, tú tienes 4 dedos de frente y tú dices, o sea, que voy a seguir haciendo esto si mira, no, me quedo estudiando arquitectura. Claro. Y yo, ok. Entonces ahí fue donde pensé en frío la situación, y cuando yo la decidí, se lo planteé a mis papás. Y es donde les dije que si podía congelar la carrera para ponerme a estudiar ballet clásico. Hubo algo importante, el apoyo de tu papá y tu mamá. Tu familia te apoyó, tu familia creyó en ti. Sin embargo, mi papá al principio se opuso y me dijo que no, que el sueño de todo padre es ver a su hijo graduado con una carrera profesional, lo cual tiene mucho sentido y tiene mucha razón. Y me hizo pensármelo varias veces, y durante un tiempo, o sea, pasó un tiempo. Yo estudié 3 semestres en la universidad. Esa propuesta yo se la hice comenzando el 2º semestre, y entre sí, no, tal vez a lo mejor terminé el 2º semestre, comencé el 3er semestre, y llegó un momento que dije, no. ¿Ahora o nunca? No, lo que siento no es normal. O sea, esto no es un capricho, no es una cuestión de inmadurez. O sea, lo que siento es real. O sea, esto que yo estoy sintiendo es fuerte. O sea, esto no lo puedo dejar pasar. Y si tengo la posibilidad, lo voy a hacer. Y así se lo dije a mis papás. Si tengo la posibilidad, lo voy a hacer. Con su apoyo o sin su apoyo. Qué librano eres. Porque al final yo no estaba haciendo nada malo. Claro. Y yo se los decía. Si y yo tenía seguridad. Si yo te estuviese diciendo a ti que voy a estudiar béisbol, tú me hubieses apoyado, porque esto es un país pelotero. Claro. No es un país donde los varones estudiamos ballet. No es así, esa es la realidad, no tenemos cultura de eso. Y ahí fue donde él entendió que lo que yo iba a hacer era de verdad. Entonces, entre pitos y matracas,
Mi papá me manda de vacaciones a Margarita porque, bueno, quería que yo despejara la mente, lo pensara de 2 veces. Y estando en Margarita, mi mamá de Alcahueta, obviamente, me dice, hijo, en Margarita hay una escuela muy buena que hace unos vacacionales muy buenos. Si las vacaciones son buenas, la escuela es buena. Claro. Pregunta a ver si es... Y es Valle de la Mar. Valle de la Mar, dirigido por la maestra Marta Índico y la maestra Blanca Yajure. Yo hice el contacto con ellos y fui hacia allá. Y fue donde conocí a la maestra Marta y bueno, le eché todo el cuento y mi emoción de lo que quería llevar y los bailarines YouTube y lo que la danza significaba para mí, de lo que yo había hecho y lo que yo no había hecho. Y ella, cálmate. Entonces ella me resumió todo mi estrés en una frase. Tú a los 30 años, 35 años, puedes estudiar ingeniería, medicina, derecho, arquitectura, todo lo que tú quieras, porque bueno, uno siempre está fresco a estudiar. Pero a esa edad tú no vas a poder bailar, porque ya tu cuerpo no es lo mismo, Claro. y esta carrera se hace con tu cuerpo y tienes que aprovechar tu juventud. Y fue donde yo dije, ahí está la solución. Y eso que me dijo es verdad. Y fue donde yo a mí me terminé. Eso funcionó perfectamente. Funcionó perfectamente y fue literalmente como yo una semana después vine a Valencia, congelé la universidad, le terminé a mi novia, le dije a mi mamá te quiero mucho, te amo y me voy, recogí mis peroles y me fui a hacer mi vida de nuevo a Margarita, Claro. a estudiar ballet allá con estas maestras que durante 2 años me convirtieron en otro bailarín y que luego me dieron la oportunidad, porque eso fue en el mediados de 2017. Venezuela estaba en una situación política, social y económica bastante difícil, donde la gente se empezó a ir del país, un éxodo masivo de venezolanos, y sobre todo en esa edad que yo tenía, se iban de mochileros y qué sé yo. Y fue donde mi papá me dice, hijo, ya no te puedo seguir manteniendo en Margarita, porque él lo que hacía, en vez de pagarme los estudios, me pagaba los estudios de ballet en Margarita. Entonces me dicen, yo no puedo, o te vas del país, como está haciendo mucha gente, o te quedas aquí con nosotros. Si no hay de otra, ya yo tenía 2 años en Margarita y yo obviamente quería ir volver, pero si no había de otra, bueno, y llamo a la maestra, no puedo volverme, no sé qué. Y la misma maestra Marta, en ese momento la señora Nina Nova, se estaba yendo del país y le dejó la escuela de ella en Caracas a mi maestra de Margarita. Y es donde mi maestra me llama, me dice, te vas a ir mañana a Caracas y vas a estar en no sé qué, y te vas a vivir y vas a trabajar tal. Y es por la maestra Marta que yo llego a Caracas. Caracas, me empecé a formar en la escuela de la maestra Nina Nova, pero con la maestra Cristina Fungariño. Y ahí es donde ella, a través de su contacto y su casa, fui al Festival de Líneas y Movimiento de la Academia Tempo. Y ahí me vieron los maestros del Teresa Carreño. El Teresa Carreño, yo siempre lo he tenido como una gran referencia. Y de hecho yo fui a audicionar años anteriores en Puerto La Cruz, pero mis maestras Marta y Blanca me dijeron que yo no estaba listo para esa experiencia. Claro. Y aunque quizás yo era muy bueno ante los ojos de esos maestros que me vieron en esa audición, yo les hice caso a mis maestras, yo fui a audicionar para sentir cómo era el ambiente y todo lo demás, pero yo me devolví a Margarita. Entonces eso fue como una cosa, pero ella tenía como esa referencia ahí. Bueno, el punto es que estando en Caracas, me ven bailando estas personas del Teresa Carreño, les gustó mucho mi trabajo y le hacen el toque a mi maestra Cristina. Me persiguen las Cristinas. Me persiguen las Cristinas, te queremos. Mi maestra Cristina, porque la conocían de años, porque fue también fundadora y maestra repertorista del ballet Teresa Carreño, que quién era yo, y entonces al saber quién era yo, acordarse de la audición, no sé qué, me hicieron una invitación en el 2018, diciembre del 2018, para hacer el rol de Príncipe Cascanueces. Ella me preparó, me ayudó, y bueno, fui como invitado. Y una vez estando ahí como invitado, para mí era un sueño estar ahí. En realidad, claro. Porque siendo estudiante de ballet en Cristina Gutiérrez, aquí en Valencia, 2014-2015, yo fui a ver al Cascanueces, al Teresa Carreño. Por primera vez, yo nunca había ido al Teresa Carreño. Y desde que yo entré al teatro, a mí yo no cerré la boca, sino hasta que me fui. Me impresionó muchísimo. Y desde que abrió el telón, yo no paraba de llorar. Y yo dije dentro de mí, yo voy a estar ahí. Y 2 años, 3 años después, me llegó esta invitación y estuve ahí haciendo el rol de Príncipe Cascanueces. ¿Qué dice tu firma de ti?
Ok. Ella dice que eres introvertido, reflexivo, prudente. Te sientes cómodo y te expresas solo con los que son de tu confianza. Tendencia a ocultar el verdadero modo de sentir. Tiendes a caer en la monotonía, pero hay deseos de salir de lo corriente y de cierto modo llamar la atención. Los obstáculos los estimulan, o sea, te estimula a ti cada obstáculo que te sucede en la vida, y creo que el ejemplo básico es lo que acabas de decir. Las dificultades te dan fuerza. Eres una persona sencilla, moderada, prudente, seguro de ti mismo y sobre todo muy observador. ¿Qué tal? Ay, Sí, es una descripción bastante cercana a lo que soy. Soy muy trabajador. Cuando yo me planteo algo, lo logro sea como sea, y eso tiene que ver mucho con los obstáculos, ¿no? Soy muy familiar también, muy familiar, demasiado familiar. A mí me encanta que mi mamá me haga cariño, que mi papá me cocine, que mi hermana hable conmigo, y me afecta todo lo que les pasa o no les pasa a ellos. Brian, tú naciste aquí en Carabobo. Sí, el 13 de octubre ¿En de serio? 1997 nací en el Hospital Central. No, en el Hospital Carabobo. No estoy seguro dónde nací, pero nací aquí. Aquí fue Eres aquí. valenciano de cepa de Sí, toda tu o la vida. Maternidad del Sur. No sé, por ahí, es un lado de eso. En algún sitio, no importa. Lo importante es que naciste, Nací aquí. que te criaste aquí, que tu aire Sí. es valenciano, Sí. carabobeño, y que para nosotros es un orgullo tenerte. Ay, gracias. Y ahora, háblanos un poquito de ti, de cómo te ves tú en este momento como el primer bailarín o un gran bailarín principal del ballet Teresa Carreño, esa responsabilidad que ha sido para ti. En el ballet existen cargos, está el cuerpo de baile, está el solista principal y el bailarín principal, y cada uno tiene su protagonismo, ¿no? Cuando tú eres un bailarín principal, tú eres el que va al frente de la batalla. Ajá. Literalmente es el que va al frente de la batalla, y es el que tiene la mayor responsabilidad de tocarle el corazón al público con el personaje que estés haciendo. Romeo y Julieta, Albrecht, Franz, Sigfrido, el que sea. Es un sueño hecho realidad. Si igual miro hacia atrás y veo ese bailarín que ni siquiera tenía idea de que era corsario, y después de lo que se enamoró y lo que ha llegado a ser y de donde estoy, es un sueño hecho realidad. O sea, se materializó lo que yo tanto anhelaba cuando estudiaba arquitectura. O sea, si tuve razón, mis maestros tuvieron razón. No cualquiera llega a ser un primer bailarín. Eso es dificilísimo. Muy difícil. O sea, no cualquiera llega a ser el bailarín principal de una compañía. Y no es quien salta más, no es quien gira más, porque al final todos saltamos y giramos porque entrenamos todos los días. Yo creo que eso va ligado con lo que transmites, que puedes transmitir tan siquiera hasta por una pantalla, que fue lo que esos grandes bailarines en Corsario me transmitieron a mí, que eran todos primeros bailarines. Entonces me siento como un sueño hecho realidad, que jamás ese Brian de 11 años, que fue su primera vez en un festival, se iba a imaginar que iba a lograr todo lo que he logrado en mi carrera, porque ha sido bastante. De Y lo que me falta. Y lo que te falta. De todos los personajes que tú has hecho, Sigfrido, Albrecht, ¿cuál es el que más te has disfrutado interpretando? Tengo dos, o sea, parecidos pero distintos. Mi carácter natural, de como yo soy como persona y lo que me sale naturalmente, Basilio, Don Quijote. Ajá. Eso es mi carácter, así yo soy, así eufórico, así fuerte. Pero un personaje icónico que he hecho hasta mi carrera, que hasta el sol de hoy lo llevo por todos lados y que lo pienso, es como si lo hubiese hecho ayer, Albrecht. Ya te lo iba a decir. Es que lo hice mío. O sea, Sí. lo hice mío. Me acuerdo que cuando regresé de Caracas de verte bailando en el Teresa Carreño, te escribí y
me emociona recordar lo que te escribí y más me emociona lo que tú me contestaste, porque te dije, eres un príncipe en escena, eres un actor, eres un bailarín, eres un gran intérprete. Eso que tú estás diciendo lo lograste, por supuesto, porque un personaje como Aldrich, tan intenso, solamente un gran actor y un gran bailarín pueden fusionar esas dos artes tan importantes para la escena de un gran ballet como es el Ballet Giselle. ¿Qué planes tienes para tu futuro? Porque tú eres un muchacho muy joven, tienes apenas 27 años y yo creo que has tenido una carrera brillante, pero más brillante es tu futuro, lo que te espera. Y yo sé que eres muy planificado, que piensas mucho en tu futuro, en ti, en tu vida, y me encantaría más o menos saber qué tienes en mente. Yo después que tuve una gran experiencia que fue el Festival de La Habana, tuve la oportunidad de representar a Venezuela. El Festival de La Habana es un prestigioso festival que, aunque se hace en Cuba, es las grandes ligas. Para allá van los mejores de los mejores. Desde que yo fui para allá y compartí con la gente que compartí, hice lo que hice, me di cuenta que, o sea, desde aquí de Venezuela es difícil darte cuenta porque siempre ves a tu mismo compañero, pero estando con las grandes ligas, con esas grandes personalidades del mundo entero, y darte cuenta que tú no eres una hormiguita, sino que eres tan igual como ellos en cuanto a talento y un montón de cosas, y que esas personas que están cansadas de ver ballet, que viajan por todo el mundo, que casualmente son esas personas que fueron los que me inspiraron a mí a hacer ballet. Por eso dije que tenía una anécdota, porque esos bailarines de YouTube que me inspiraron a mí a hacer ballet, que no tuve la oportunidad de decírselos porque me daba pena, pero los tenía ahí frente a mí, que se me acercaran a decirme en una función, fueron lo mejor de la noche. Fue como, wow, ¿qué? O sea, Joaquín de Luz, que estaba como Virbanto en el ballet Corsario, de esa gente de YouTube me está diciendo que fui lo mejor de la noche. Marcelo Gómez, o sea, José Manuel Carreño, todos esos grandes bailarines del ABT de esa época me están diciendo eso a mí. O sea, y fue donde yo dije, ok, no solamente puedo ser un gran bailarín en Venezuela, sino que también puedo ser un gran bailarín en el mundo. Entonces, desde ese momento, yo vine como enfocado en que quiero internacionalizar mi carrera, quiero llevarla a un paso más arriba, aunque amo y adoro Venezuela y quiero, o sea, adoro el Teresa Carreño, es mi casa, quiero ir más allá, quiero ver qué más puedo lograr, quiero dejar a Venezuela mucho más alto en lo que lo he podido dejar, y nada, mis planes son internacionalizar mi carrera. Esos son como mis planes a un futuro inmediato. O sea, se dice fácil, pero no es, porque la competencia en el mundo entero es muy difícil. O sea, hay 50 Brayas de distintos tipos, razas y cosas, y no Brian también. Entonces, nada, pero la vida es nuestro Brian. Exacto, pero la vida está llena de retos y obstáculos, como lo que me nombraste, y para mí eso no me va a detener. Y bueno, llegar lo más lejos que se pueda. Yo quiero sacarle jugo a mi carrera lo más que yo pueda. Estás en el momento, sí, y estoy segurísima, mi amor, que lo vas a lograr, porque todo lo que te has propuesto lo estás logrando. Además, pienso que eres un gran pedagogo. Cuando te veo dar clase, me maravilla y me siento en una esquinita a disfrutar como das la clase con esa pasión que lo haces. Además, verte como coreógrafo es alucinante. O sea, te veo vibrar, vivir, disfrutar, querer que los bailarines, que las muchachas y los muchachos de mi escuela den lo mejor, y tú estás dando lo mejor y esperas que ellos te respondan de la misma manera, y la motivación que tú les das a ellos es maravillosa, mi amor. Entonces, yo pienso, desde mi humilde posición, que lo vas a lograr, y que una vez que logres ser un gran bailarín en el mundo,
vas a lograr ser un gran maestro, Ay, amén. vas a lograr ser un gran coreógrafo y estoy segura que Venezuela va a tener el orgullo de tener un gran bailarín en el mundo y en Venezuela para Venezuela. Y estoy segura que vas a hacer historia. Por eso, hasta aquí vamos a dejar este capítulo con alguien maravilloso que estoy segurísima que tiene muchísimo que dar y que este capítulo de ¿Y tú que bailas? Deja bien en alto que Brian baila de todos, pero en especial su pasión es el ballet clásico. Sí. Gracias, Brian, y que Dios te bendiga, mi amor, amén, maestra. y que te dé lo mejor. Yo quisiera acotar una cosita nada más para cerrar este podcast. Y es que ya hay una frase que a mí me encanta, que es que los bailarines no necesitamos alas para volar. Y eso lo traigo a colación con esta misma experiencia del Festival de La Habana, donde estuve rodeado de estos grandes bailarines, donde para ellos era un gran logro llegar a ese sitio y que para mí también. Yo viniendo de Venezuela, un país con todas las dificultades que tiene para ser artista, mucho más un bailarín y de ballet más todavía, ellos con todo lo que yo no tuve, que no es por resentimiento, sino que mal o bien lo tuvieron un poco más fácil en cuanto a cultura, son países que tienen otro tipo de cultura, estuvimos todos allá disfrutando de ese festival y viendo lo lejos que podía llegar, dije, wow, no importa de dónde vengas, No importa. no importa lo difícil que sea, si tú te lo propones lo vas a lograr, porque yo vengo de un sitio muy humilde y jamás me imaginé que esa persona de ese barrio, con todas las dificultades y cosas precarias que yo tuve que vivir para llegar a hacer una clase de ballet, iba a llegar a lo lejos que he llegado ahorita y a lo que he logrado. Y por eso digo que los bailarines no necesitamos alas para volar. Por eso yo digo que si tú lo quieres y lo tienes en mente, lo vas a lograr. El cielo es el límite. Exactamente. Definitivamente. Ese es el alcance que tú vas a tener. Al cielo y más allá, mi amor. Así que bueno, te quiero muchísimo, mi Yo amor, y también, te maestra. deseo lo mejor. Ay, maestra, gracias. Lo mejor de lo mejor. Por Muchas supuesto que gracias. sí. Gracias.